Gloria a Dios. Vamos a orar. El Señor me daba esta palabra y recuerdo que a muchas personas uno le pregunta, ¿usted conoce la voluntad de Dios para su vida? Y la mayoría no. Dicen que sí, pero no. Vamos a orar, hermanos, que pídale al Señor que le hable. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre encontramos agua fresca, Señor. Siempre encontramos agua viva. Y tu palabra es viva y es eficaz. Háblame, Señor, en esta mañana. Yo dispongo mi corazón y te pido que tu Espíritu Santo haga la obra que se ha propuesto hacer en mi vida el día de hoy. Para tu gloria, Señor. Amén, amén y amén. Pues vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra, hay cosas de verdad que aquí en la tierra no vamos a entender. Pero dice en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está hablando de la voluntad que Él tuvo para salvarnos. Es un misterio. Nosotros no podemos entender por qué fue necesario que el Señor Jesús padeciera en la cruz del Calvario y era la voluntad de Dios. Pero aquí nos dice que es un misterio, la voluntad. Y los misterios no siempre los entendemos, ¿verdad? Ahora, ¿será importante conocer la voluntad de Dios? Levante su mano el que cree que es importante. Es imprescindible. Fíjense que Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son con aquellas personas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Y notemos lo que nos dice la Escritura aquí en Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos constituimos verdaderamente en la familia que Él quiere que nosotros seamos. Nosotros formamos parte de su familia porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibimos nos ha dado la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted es hijo, es familia. Pero la verdadera familia, la que Él anhela, la que Él considera, es la que hace la voluntad de Dios. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué significa voluntad? Y vamos a ver que etimológicamente la palabra voluntad procede del latín voluntas, voluntatis, que significa querer. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Así que lo que vamos a ver es lo que quiere Dios para nosotros. Ahora, el otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia es lo que podemos llamar su voluntad de mando, su voluntad de decreto. Y esa es indiscutible, porque su voluntad es lo que nos manda a hacer. Y fíjense que la voluntad de Dios nosotros podemos hacerla o desobedecerla, pero la voluntad decreto la hacemos sí o sí, creamos o no creamos en ella. Entonces, hay cosas que son su voluntad, pero que nosotros decidimos a veces no hacerlas, ¿verdad? Y obviamente para nosotros va a ser el daño. Nosotros podemos retroceder en nuestros procesos cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Podemos estancarnos, pero sabemos que cuando nosotros nos estancamos, y Guaito ponía un ejemplo hace muchos años, ¿quiénes han visto en los pueblos que ponen un palo encebado y hasta arriba hay un premio? Y el que logra llegar hasta arriba es el que agarra el premio, ¿verdad? Pero como está encebado el palo, la mayoría no pueden y se vienen para abajo. Y Guaito decía que en el Señor no nos podemos quedar a la mitad, porque quedarse estancados es retroceder, es bajar,
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer cuál es su voluntad realmente para nosotros. Y fíjense que hay una parábola de 2 hijos. ¿Quiénes recuerdan esa parábola? Donde Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes que le están haciendo preguntas y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. Y les dice que no se arrepintieron ni creyeron. Vamos a ver este pasaje. Dice así la palabra en Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, diga conmigo, arrepentido. ¿Qué hizo? Fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces les pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mire qué palabra más dura para los fariseos que se creían perfectos, ¿verdad? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En pocas palabras, la voluntad de Dios es arrepentirse del pecado y confiar en Cristo. Si nosotros no hemos dado ese paso, obviamente no estamos todavía dentro de la voluntad de Dios, que es un misterio el que haya querido venir a salvarnos. Ahora, existen 3 voluntades a nivel del universo. La voluntad divina, definitivamente, ¿verdad? La voluntad satánica y la voluntad humana o libre albedrío, que nos fue dada por Dios, ¿verdad? Todos tenemos una voluntad. ¿Dónde está la voluntad? ¿A qué área del cuerpo de nuestro ser pertenece? Al alma. Y la voluntad es la que nos mueve. O sea, la voluntad es algo tan importante en la vida del hombre que de esa pequeña porción que tenemos en el alma depende la salvación de nuestras almas, de la voluntad, porque usted puede oír, desear, pero no hacer, ¿verdad? Y aquí nos habla que todos nosotros tenemos una voluntad. Entonces Dios desea que la voluntad humana se una a su voluntad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y que nosotros por medio de la oración pidamos conforme lo que Él, si nosotros estamos unidos a Él, nuestra oración siempre va a ser la correcta, porque Él va a poner un sentir por el cual vamos a orar y entonces va a venir la respuesta a nuestra vida. Entonces, cuando nuestra oración está unida a la voluntad de Dios, definitivamente vamos a recibir lo que pedimos. Leamos lo que dice primera de Juan 5:14. Y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Dígalo recio. Conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿No le ha pasado que a veces usted pide y pide y pide y pide y nada pasa? Pues sí, piden pan y no les dan, dice el pastor. Las campanas de San Juan. ¿Verdad? Porque es importantísimo que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y para que nosotros estemos en la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. Amén. Veamos lo que dice Mateo 6:10. Venga tu reino. Eso se supone que todos los días lo oramos, ¿verdad? Es como un bosquejo de nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, en el reino de Dios hay un diseño.
Hay diseños para cada uno de nosotros, diseños de bendición, diseños que en un principio estaban hechos para que el hombre viviera bien, para que no careciera de nada. Y cuando nosotros oramos para que estos diseños vengan a la tierra, estamos declarando que se haga su voluntad. Y su voluntad es bendecirnos. ¿Puede decir amén? Su voluntad, dice la palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, mire lo que dice Filipenses 2:13. Esa no la tengo acá, pero dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, la clave acá es que estemos alineados, pegados a Él. Cuando usted está pegado a alguien, usted sabe lo que ese alguien quiere. Aún un amigo, una amiga, un hijo, usted sabe qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque le conoce. Y esa es la clave, conocerle a Él, conocer su corazón, conocer su carácter, conocer lo que le agrada. Amén. Por otro lado, el deseo de Satanás es que nosotros nos alineemos a Él para que pensemos y actuemos como Él y así desviarnos del plan del Señor y que venga destrucción. ¿Para qué vino Satanás? ¿Para qué apareció el ladrón? Para robar, matar y destruir. ¿A quiénes les han robado? A nosotros nos han robado. Alguna vez en la vida nos han robado. ¿Han querido destruirnos? Han querido destruirnos. ¿Ha querido matarnos? Ha querido matarnos. Que Dios nos ha librado, eso es otra cosa. Pero el enemigo a eso vino, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra en esta escritura. Creo que me adelanté. Bueno, no. Esto es terrible, mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya es una advertencia, es una enseñanza. Lo dijo Jesucristo y Él es la verdad. Nos está diciendo, ya todo fue consumado, ya todo lo pueden tener la salvación, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. Y aquí la que ya les dije, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, entonces, vemos que el deseo de Satanás siempre ha sido que nos alineemos a Él, para que pensemos y actuemos como Él. Pensemos cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Hacia dónde iba enfocada la tentación? ¿Qué era lo que Él quería que Jesús hiciera? Que fuera arrogante. Con que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué pretendía que? Pues te voy a demostrar que sí soy el Hijo de Dios. ¿Verdad? Pero no encontró arrogancia en el corazón de Cristo, por eso no le funcionó, pero Él quería alinearlo a sus propios sentimientos, así como Dios nos quiere alinear a sus sentimientos y a sus pensamientos, el diablo también, y esa es la lucha que se da en la esfera espiritual. El enemigo nos quiere alinear a su naturaleza. Y vamos a ver lo que dice la escritura. Y Julito hablaba el miércoles, citó esta escritura. La de Isaías 14, del 12 al 15. Mire cómo comienza diciendo la escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lo primero que el enemigo quiere lograr en nosotros es que perdamos nuestra posición. Él perdió su posición. Y eso es lo que él pretende. Él sabe que tenemos autoridad sobre él. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Cuando nos salimos de su voluntad, nosotros perdemos posición de autoridad. Y eso es lo primero que él quiere. Porque es lo primero que le pasó a él
por lo que él sentía. Luego dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mire, ni siquiera lo había hecho, pero ya lo pensaba. Y hay cosas que están invadiendo, que tal vez no las hemos hecho, pero que las queremos hacer, las quisiéramos hacer. Y note lo que dice, subiré al cielo, en lo alto. Vamos a leerlo todo y después vamos a ver. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos que la voluntad del enemigo para la humanidad es lograr, en primer lugar, lo que ya les dije, que perdamos posición. Luego, que piensen con arrogancia. ¿Qué era lo que él quería? Notemos, estar por encima de los demás. Y miren, a veces hay cosas tan sutiles que no nos damos cuenta que es el enemigo el que está sembrando esa idea, el que está sembrando ese deseo en nuestro corazón. Cuando la gente quiere escalar a costa de lo que sea para estar por encima en un nivel económico superior, es que yo no me voy a quedar aquí, yo me propongo llegar a tal esfera. Tranquilo, el Señor lo puede hacer, pero hay gente que trabaja toda su vida para económicamente estar por encima de otros, o socialmente. Hay gente que no se quiere quedar y está bien, pero hay gente que vive para eso. Y son pensamientos del enemigo, que se pasan toda su vida esforzándose por escalar y escalar y escalar, ¿verdad? Y esa es la voluntad del enemigo para la humanidad, porque a esa persona que se está esforzando por escalar y escalar y escalar, cualquiera que se le pone enfrente lo quiere patear, lo quiere sacar. Empieza a murmurar contra la persona, comienza ya el enemigo a trabajar la envidia, comienza a trabajar la codicia. Hay gente que va a una casa y ve algo, yo lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo voy a lograr, y lo tengo. Ese no es pensamiento de Dios. Esa es esa voluntad del enemigo que te hace desear y codiciar lo que tienen otros. Y de ahí puede surgir también la envidia, ¿verdad? El enemigo es muy astuto para trasladarnos su voluntad. Entonces, ¿qué quiere? Que pensemos con arrogancia, ¿verdad? ¿Por qué vienen esos pleitos y esas mataderas? Por la ambición de poder, por querer gobernar a otros, por estar por encima de otros, ¿verdad? Lo segundo, que se tomen atribuciones que solo a Dios le corresponden. Como que Él dice, y seré semejante al Altísimo. Y usted dice, ay no, yo no pienso así. Pero sí condena. Este está pensando mal de mí. Ah, estoy segurita que lo está diciendo por mí. ¿Y qué sabe usted? ¿Verdad? Hay cosas que solo a Dios le competen, como es conocer el corazón de cada quien. ¿Verdad? Condenar, decidir la vida de otros. Mire, hace mucho tiempo me tocó escuchar de dos personas. Ya nos pusimos de acuerdo. Es que lo que tiene que hacer la fulana, la amiga de ellas dos, es cambiarse de casa, hacer esto y lo otro. Y ya le preguntaron a ella. Ellas decidían qué le tenía que decir al esposo, qué le tenía que pedir, dónde tenía que vivir, porque no está viviendo conforme al estatus que debe tener. Y eran las amigas. Pero había un control. Y hay gente que no puede dominar el control, quieren decidir la vida de los hijos, quieren decidir la vida del esposo o viceversa. Y eso es estar alineado a otra voluntad que no es la de Dios, porque Dios no nos impone su voluntad, Dios nos deja decidir. Y nosotros a veces no queremos dejar que otros decidan, sino que, no, es que yo pienso, lo que deberías hacer, mire, esa palabra de verdad debe quitarse de nuestra boca.
porque sale de aquí, de que usted se cree, que usted piensa mejor, que usted tiene más sabiduría, que usted puede decidir mejor, y eso no debe ser así. Esa no es voluntad de Dios que nos deja decidir, esa es una voluntad satánica, que ¿qué nos va a traer? Problemas. Tan metiche. ¿Por qué se quiere meter a decidir mi vida? Es tremendo, pero el diablo ha querido alinear a la humanidad a su voluntad. Y lo otro que él quiere ministrar es que uno se rebele contra toda autoridad. Y eso es tan común. Usted se rebela contra la policía de tránsito, es lo más común. Usted se rebela contra los rótulos de no estacionar. Usted se rebela contra las normas, contra las leyes, contra todo lo que le quieren imponer. Aún la gente que trabaja subordinada siempre tiene algo de queja contra el jefe. Y eso es rebelión. Eso no es estar alineado a la voluntad de Dios. Está otra voluntad imponiéndose a nuestra voluntad. Entonces, nosotros, una vez que hemos recibido a Cristo por la fe, somos hechos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero necesitamos que Él nos enseñe a hacer su voluntad. La palabra de Dios nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y notemos lo que él oraba. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por nosotros mismos no podemos. Necesitamos ser enseñados para poder cumplir su voluntad. Salmo 27, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de quién? De mis enemigos. Y el Salmo 119, 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mire cómo estaba David alineado, pero sabía que necesitaba ser enseñado. Y nosotros necesitamos ser enseñados a caminar en la voluntad de Dios. ¿Quién le puede decir, Espíritu Santo? Guíame a hacer la voluntad de Dios. Todos los días necesitamos orar de esa manera. Con mucha facilidad nuestra voluntad humana nos engaña hacia lo que anhela nuestro propio corazón. Pero cuando nosotros de verdad anhelamos ser guiados por el Señor, aunque no nos guste, vamos a hacer lo que está escrito en la palabra. No siempre nos gusta. Hay cosas que nuestra voluntad quisiera que no existieran en la Biblia, como amar al enemigo. ¿Quién quiere amar a su enemigo? Al contrario, ¿verdad? Quiere alejarse de su enemigo. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Por causa de quién? De nuestros enemigos que sí nos están viendo. Y que cuando nosotros le damos lugar, Pablo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Pero en qué momento lo dice? Cuando nosotros nos enojamos. Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo entonces? Tener un lugar, una posición en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón, en tu estómago, en cualquiera de tus órganos, porque lo que busca es entrar. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, estamos vulnerables a que Él entre a hacer su voluntad en nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios no oculta su voluntad, la ha declarado en su palabra, y Él quiere revelárnoslas. De hecho, ya nos ha dado muchas directrices en su palabra. Pero, por ejemplo, hoy tengo 3 ejemplos. Dice, debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La queja no está en la voluntad de Dios, entonces, ¿bajo qué autoridad de voluntad estamos quejándonos? Para la voluntad satánica. Eso es lo que Él quiere, porque al estar alineados a Él, el proceso se detiene y está oprimiéndonos y está fastidiándonos. ¿Por qué?
porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Dice acerca de las buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. También que debemos buscar la santidad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe qué es la fornicación? En términos bíblicos, pues se refiere también a un engaño, pero la fornicación se refiere al sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, la voluntad de Dios se puede conocer y entender cuando somos transformados. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo tiene otras ideas, otras corrientes. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy es malo el que señala a los que están fuera de la ley. Ese es el malo. Ese es el que no tiene amor porque los gays no los puede casar, porque bueno, tanta cosa que hoy está de moda, ¿verdad? Y entonces ese es el bueno y uno es el malo, ¿verdad? Pero mire cómo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que podamos entender la voluntad de Dios, es que Él nos tiene en procesos de limpieza. Él está renovando nuestra manera de pensar. Si usted piensa como pensaba hace 20 años, no ha sido renovado. Porque en este caminar que usted ha tenido, hay cosas que usted hacía antes que dice, ay, qué barbaridad, ¿cómo podía yo hacerlas? ¿Por qué? Porque ha habido una renovación. ¿Usted ha pensado qué quiere decir renovación? Volver a ser nuevo, rehacer. El Señor tiene que hacer una obra. Yo una vez les ponía el ejemplo como de darle vuelta a un resorte que ha sido hecho bajo una presión de fuego y así quedó. Pero si no está bien, tiene el Señor que rehacerlo. Y eso es lo que ha estado haciendo en nuestra mente. ¿Qué es lo que toda la vida has pensado? ¿Cómo has actuado toda la vida? ¿Conforme la corriente de este siglo o conforme la palabra? Lo más probable es que hemos actuado como nos educaron. Como pensaba tu mamá y tu papá, piensas tú. Alguien decía una vez que nuestra mamá nos llevó adentro, 9 meses, ¿verdad? Pero nosotros llevamos a veces a nuestra mamá toda la vida adentro. Entonces reaccionamos de una manera inconsciente, decimos las palabras que nuestra mamá decía. O hacemos las cosas inconscientemente como nuestra mamá las hacía. Tal vez lo que más mal nos caía de ella, pero se quedó adentro. Y lo hacemos. Y eso lo quiere quitar el Señor, porque si nuestra mamá no estaba alineada a la voluntad de Dios, no nos enseñó bien. Aunque sea nuestra Santa Madrecita, que en gloria esté. Inmaculada sea. Pero nos enseñó mal. ¿Verdad? Piense en las enseñanzas que muchas veces le ministró su mamá o su papá, que están fuera de la palabra. Y hay un montón que el Señor quiere cambiar, obviamente, ¿verdad? Entonces, conocer la voluntad de Dios no es fácil, amados. No es nada fácil. Pero Él tiene la paciencia de irnos enseñando, ¿verdad? Y es natural que querramos conocer la voluntad de Dios hoy en esta misma prédica, pero no es así, porque Él nos va a ir revelando un paso a la vez. Hoy te revela una cosa,
mañana te revela otra y según la circunstancia que uno esté viviendo, le va dando a conocer su voluntad. Así que no se me acelere, ni crea que hoy va a salir de aquí conociendo la plena, buena y perfecta voluntad de Dios. El Señor nos la va a ir mostrando cada vez que es necesario, cada vez que le pidamos dirección, ¿verdad? Entonces, cada movimiento nuestro en una circunstancia difícil es un paso de fe que el Señor quiere que demos, ¿verdad? Y nos va a permitir dando pasos y pasos, pero lo que Él quiere, lo que Él nos hablaba esta mañana, que siempre confiemos, que creamos que estamos bajo su cuidado y que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, ¿verdad? Lo importante es que mientras esperamos que nos dé dirección, hagamos lo bueno, lo que dice la palabra, no os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Porque sí, a su tiempo, dice, cosecharemos. Entonces, la palabra también nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos en conflictos, ya sabemos que Dios quiere que hagamos bien. Y ahí no hay pierde, ¿verdad? En el querer hacer lo bueno. Entonces, a veces queremos que Dios nos dé detalles específicos, ¿verdad? Dónde trabajar, dónde vivir, con quién casarnos, qué auto comprar. Y sí lo puede hacer. Pero fíjese que el Señor nos da señales de lo que nos conviene. En algunos casos el Señor sí te va a decir, pero acuérdense que no somos marionetas. Entonces, ¿qué necesitamos para tomar buenas decisiones? Sabiduría de lo alto. Y a veces el Señor sí nos puede decir específicamente lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Pero nos deja decidir. Y si nosotros nos sometemos a Él, Él tiene maneras de prevenirnos de tomar decisiones equivocadas. Los apóstoles tenían muy buenas intenciones, pero notemos cómo el Espíritu Santo les dio dirección. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Hay cosas que el Espíritu Santo nos puede prohibir. Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Porque no era la voluntad de Dios. Los estaba librando a saber de qué tragedia. Posiblemente ese lugar todavía no estaba marcado para recibir el Evangelio. Recuérdense que el Espíritu Santo se tiene que mover sobre las aguas, cuando la tierra está como desordenada y vacía. Y hay momentos que no son adecuados. Entonces, el Espíritu Santo sí nos puede hacer ver cuando estamos en peligro de tomar una mala decisión. Pero ¿a quién se lo va a hacer ver? Al que lo busca, al que le pide dirección. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Pero créame, hermanos, que usted puede decidir cuando tiene la sabiduría de Dios. Si no la tiene, pídasela y Él se la va a dar abundantemente. ¿Qué necesitamos? Recibir constantemente el consejo de Dios. Mire, cuando un papá constantemente les está aconsejando a su hijo, el hijo va a saber lo que tiene que hacer y lo que no. Y a veces uno le quiere exigir a los hijos lo que nunca les ha enseñado. Yo me recuerdo tan claramente que mi abuelita paterna y mi tía, yo no sé qué edad tendría, tal vez tenía unos 6 o 7, me enseñaron a hacer la cama. Y ellas me decían, te vamos a enseñar a hacer la cama, porque no queremos que te levantes y dejes tu cama sin hacer, pero ya no es nuestra responsabilidad porque ya te enseñamos. Y cada vez que hago mi cama, lo recuerdo, cómo se tiene que hacer. Pero así es con la palabra de Dios. Mientras uno más conoce las instrucciones de Dios, le va a ser más fácil ponerlas por obra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hijo no tiene que estarle pidiendo consejo constantemente al papá sobre cada situación, a veces mínima, ¿verdad?
Pero ¿cuándo es así? Cuando él sabe, gracias Mayrita, te lo aprecio mucho, pero él sabe lo que diría su papá, ¿verdad? Vienen los amigos, mira, metámonos a esa casa vacía. Ay, no, mi papá me mata si lo hago, ¿verdad? Si nosotros conocemos las instrucciones de Dios, hay cosas que no le tenemos. Señor, ¿será que puedo robar? ¿Qué nos va a decir el Señor? ¿Será que puedo mentir ahorita? Sí, ay, perdóname, Señor, voy a mentir. No, no lo vamos a agradar. ¿Por qué? Porque sabemos, el que hurtaba no hurte más, sino que haga algo con sus manos, ¿verdad? Antes estábamos alineados a otra voluntad, pero mientras más leemos la palabra, más vamos a saber qué es lo que Dios quiere y lo que nos prohíbe, ¿verdad? Pues eso, así como usted se acuerda de todo lo que su papá le enseñaba, mientras vamos caminando con el Señor y leyendo la palabra, vamos a ir aprendiendo. Mire lo que dice la Escritura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo, ¿cómo era? Receptiva. Buscaba de Dios todo el tiempo. Él sabía todo lo que tenía que hacer y a dónde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque tenía comunión. Entonces, ¿qué nos falta? Esa comunión, ¿verdad? Esa comunión la necesitamos, ¿verdad? Ay, ya me perdí aquí. No. Entonces, conocer de verdad la voluntad de Dios nos va a ayudar a caminar y a que todas las cosas nos salgan bien. Conocerlo a Él nos ayuda a conocer su voluntad, ¿verdad? Notemos lo que dice acá, Proverbios 11:5. La justicia del perfecto, ¿qué dice que va a hacer? Enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Si nosotros estamos caminando cerca del Señor y deseando de verdad hacer su voluntad, Dios va a colocar sus deseos en nuestro corazón. Ahora, piense cuál de los dos tipos de persona es usted. Que ama sus anhelos de tal manera que usa a Dios para que se los conceda. O ama a Dios y que se haga su voluntad. Hay gente que le quiere retorcer el brazo a Dios. Señor, es que ese es el carro que yo quiero. Y te lo voy a describir porque así lo quiero y lo decreto y lo declaro. Hermanos, eso es querer usar a Dios en nuestro beneficio para que nos conceda esos anhelos. Pero Dios quiere que pensemos como Jesucristo. ¿Y qué decía Jesús? Padre, yo no quisiera ir a la cruz, pero si es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, mire la promesa que hay en el Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú te deleitas en el Señor, Él empieza a ministrarte su voluntad. Y entonces lo que tú le pidas, te lo va a dar, ¿verdad? Ahora, la voluntad de Dios en general es fácil, pero ¿qué pasa en el diario vivir? ¿Verdad? Usted ya le entregó al Señor su diario vivir, porque a veces se lo entregamos como en general, pero el diario vivir lo vivo como yo quiero, ¿verdad? Cada día nosotros debemos de buscar la dirección y la provisión de Dios. Él nos enseñó el pan nuestro ¿de qué? De cada día. Porque dice que cada día tiene su propio afán o su propio mal. Entonces, cada día tenemos que venir a Él, buscar su voluntad y entregar la nuestra. ¿Verdad? Jesús lo hizo en Getsemaní. Y a nosotros cada día a veces ni oramos. Nos levantamos y por rutina hacemos lo que tenemos que hacer y oramos hasta en la noche.
cuando debemos empezar buscando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí este día? Y eso es lo que a veces se nos olvida, ¿verdad? La oración de cada día tiene que ser prioritaria. La búsqueda del Señor tiene que estar en nuestro corazón. Batería. Te está hablando Dios. Que el diablo hasta me quiso quitar el sonido. ¿Verdad? Dios tiene pleno conocimiento y sabiduría para dirigir nuestros caminos. ¿Verdad? ¿Quiénes se han metido en problemas porque no le consultaron a Dios? Yo creo que todos nos hemos equivocado, hemos agarrado a la izquierda y el Señor quería que fuéramos a la derecha y bueno. Miren, perderse es tan fácil. Una vez, fíjense que andábamos por La Gomera y entonces queríamos salir obviamente al camino, veníamos de una finca y queríamos salir a la carretera principal. Pero andábamos, no, en Zipacate, no era, sí pertenecía a La Gomera, pero andábamos en Zipacate y queríamos la carretera. Y preguntamos a una persona y mi cuñado que venía atrás de nosotros nos dice, recto. Mi hermana venía manejando. Recto, le dije, la lógica no nos daba que era recto, pero recto le dije. Bueno, nos fuimos recto. Y el camino se empezó a estrechar, y salinas por aquí, salinas por allá, unos volcanones de sal y los volcanones de sal hasta que se acabó el camino. Y éramos 3 vehículos y empezamos a retroceder el de hasta atrás y a donde pudiéramos dar vuelta porque había agua, sal, agua. Una cosa horrible. ¿Qué había pasado ahí? Una mala dirección. Que éramos la sal de la tierra, dice Juli. Fue una cosa horrible. Nos asustamos. Mi cuñado y mi hermana se pelearon. Es que usted me dijo, es que usted debía haberme dicho que ahí no era. Sí, pero es que usted me... ¿Y cuántas cosas nosotros no nos hemos visto en problemas, en encrucijadas porque... o nosotros hemos tomado una mala decisión o nos hemos dejado guiar por alguien que no sabía, ¿verdad? El Señor quiere que le entreguemos nuestro diario vivir, el pan nuestro de cada día, danos hoy la dirección, la guianza, la paz. A veces nos levantamos intranquilos. ¿Quiénes se han levantado de la nada con maripositas en el estómago como que algo malo va a pasar? Necesitamos venir al Señor, Él es el príncipe de paz. Él va a llenarnos de su paz, ¿verdad? Entonces, la clave, mis amados, es buscar a Dios cada día. Mira lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mira, el gran Pablo no sabía pedir como convenía. Y usted se las cree que usted sí puede decidir lo que le conviene o no. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted no sepa qué pedir, ay, a mí me gusta ese chavo, decían las patojas solteras, ¿verdad? Ora en lenguas. Y ellas empezaban, según ellas, Señor, yo quiero ese chavo. Y el Espíritu, no le des ese chavo, Señor, porque ese no le conviene. Y usted y está pidiendo lo contrario de lo que deseaba. Porque el Espíritu sí sabe. Cuando usted no sepa lo que le conviene, ore en lenguas. ¿Quiénes no tienen el don de lenguas? Poquitas. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo les dé ese don y usted pueda orar como conviene.
y ese chavo no es. Y pueda orar por su don, pero no el don. Ore por ese don, por ese regalo de Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y determina llevar a cabo. Diga, la voluntad de Dios para mi vida es lo que Él aprueba y determina llevar a cabo, ¿verdad? Y tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Como Él es omnisciente, podemos confiar en que Él conoce cuál es el mejor camino para nuestra vida. Definitivamente lo que usted tal vez quiere y anhela es lo que le va a traer destrucción. Ore en el Espíritu. Amén. El obstáculo más grande que nosotros tenemos es desear hacer nuestra propia voluntad en vez de seguir el camino del Señor. A veces el orgullo, el egoísmo nos impiden preguntarle a Dios qué es lo que quiere que hagamos. Y a veces lo sabemos porque está en la palabra, pero ay, a saber dónde estará eso, no queremos saberlo, ¿verdad? A veces la gente toma su propia decisión y después le pide al Señor que bendiga el camino que ya escogió. Y ahí es donde viene que se detiene la respuesta, porque el Señor dirá, yo no quería que agarraras ese camino, pero lo agarraste y ahora pues te voy a ayudar a salir de ahí, pero, ¿verdad? Esa no era mi voluntad. Ahora, ¿a qué voluntad cree usted estar alineado cuando primero decide y después pregunta? Sí, definitivamente. Había un dicho que decía, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso es terrible entre las leyes del reino. Sí, era una voluntad satánica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a Jesús. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea, era su costumbre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Qué es lo primero que tenemos que orar? Que no entremos en tentación, ¿verdad? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puede ser que en este momento nos sintamos muy firmes, pero también notemos el consejo de Pedro a la iglesia. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de ¿quién? De los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El enemigo está acechándonos para que caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para no andar de error en error, porque el enemigo tiene enviados todo el tiempo para hacernos caer de lo que según nosotros estamos firmes. ¿Será que pelear es la voluntad de Dios? ¿Será que discutir es la voluntad de Dios? ¿Será que maltratar es la voluntad de Dios? ¿Será que voltearle la cara a los hermanos es la voluntad de Dios? ¿Y por qué lo sabe? ¿Y por qué lo hace? Porque se impone otra voluntad que gobierna nuestra voluntad, ¿verdad? Ahora, hagamos esta pregunta. ¿Le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad cada día? ¿O decidimos cada día hacer lo que nuestra voluntad desea? La realidad es que la gente le da mucha importancia a Dios cuando se trata
de algo importante, pero cuando es la vida cotidiana como que se les olvida a uno, ¿va? Entonces, eso sería aceptable para los que no conocen al Señor, pero los que ya hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Él tiene una voluntad. ¿Y qué debemos de hacer? Buscar esa dirección, buscar esa provisión diaria, porque eso debe ser prioridad para nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces nos podemos sentir tentados a relegar la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos un anhelo muy fuerte. Pero debemos orar al Espíritu Santo que alinee nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. Y aquí puse dos tipos de personas. Las que deciden y después se andan ahogando en un vaso de agua y están, Señor, estoy en tribulación. Señor, ayúdame. O los que le buscan su voluntad y pueden descansar en Él. Medite. ¿Cuál de los dos tipos de personas es usted? De los que están constantemente en enojos, en susceptibilidades, en heridas. Medite. Si se está ahogando constantemente en un vaso de agua o si ya aprendió a descansar. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, segurito nos vamos a meter en problemas. Cuando usted hace un comentario de más que no debía y está, a la peor si se va a enterar que yo dije esto, el fulano o la fulana, ya está ahogándose en el vaso de agua. ¿Por qué? Porque actuó fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos de una manera independiente y no le pedimos al Señor su dirección, obviamente vamos a estar en problemas. Y usted puede decir ahorita que no es así, ¿verdad? Pero sus actitudes, sus conductas y sus costumbres son las que le van a indicar si está dentro o fuera de la voluntad de Dios. Entonces, no tomarlo en cuenta, que es vivir sin Dios. Y constantemente vamos a estar ahogándonos, ¿verdad? Entonces, si de verdad creemos lo que la Biblia dice acerca de Dios, entonces tenemos que saber que Él es soberano. Y sobre cada aspecto de nuestra vida debemos de hacerlo soberano. ¿Y eso qué nos va a garantizar? La victoria. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, vuelvo a preguntar, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, ¿a qué otra voluntad lo estamos? ¿Quién está influenciando tu vida? Piensa por un momento qué es lo que más problemas te ha traído con los que tenés más cerca. Pensá por un momentito. Y eso que te ha provocado problemas no puede estar alineado a la voluntad de Dios. Hay que rendírselo, hay que entregárselo, ¿verdad? O preguntarle, Señor, ¿estoy actuando bien o no? ¿Es mi voluntad la que se está imponiendo o estoy haciendo tu voluntad, verdad? Y pues obviamente con lo que leímos, Jesucristo es nuestro mejor ejemplo a seguir, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, pero aún así tenía total y absoluta dependencia del Padre. Él no hizo nada en esta tierra que el Padre no le hubiera autorizado. Absolutamente todo lo que Él hizo tenía el aval, la voluntad, el deseo del Padre. Amén. Entonces, ¿cuál era su principal anhelo? Cumplir la voluntad del Padre y no la suya. Entonces piense un momentito, si usted está cumpliendo la voluntad del Padre o quiere que el Padre haga su voluntad. Y ahí es donde a veces nos damos cuenta en qué voluntad estamos, ¿verdad? El Señor conoce, miren, cada detalle de nuestra vida. Él nos ha dado diversos dones, diversos talentos. ¿Y para qué nos da dones y talentos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Para que esto nos capacitan para alcanzar lo que Dios ha dispuesto de cada uno de nosotros. Usted va a dar cuentas a Dios de qué hizo con la sabiduría, con la inteligencia, con el talento, con la aptitud que Dios le dio. ¿Qué hizo con eso? ¿Verdad? ¿Lo administró conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Fíjense que
en realidad hay un grave error, porque en su sabiduría Dios nos capacita a todos. ¿Y cuál es la voluntad satánica? Que usted quiera lo que tiene el otro. Ay, es que yo quiero predicar como esa persona. No, usted va a predicar como es, va a hablar como es, va a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Pero hay gente que empieza a anhelar los dones de otro, las casas de otro, los vestidos de otro. Usted es usted y usted le agrada a Dios o no le agrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo hacer para conocer la voluntad de Dios? Ahí está claro. Primero, orar y leer la Biblia cada día. Porque entonces usted va a conocer la manera en que Él desea que viva, ¿verdad? Segundo, necesitamos pedir su dirección y sabiduría en lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, nuestros nietos, la administración de nuestros bienes, bueno, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el beneficio de hacer la voluntad de Dios? Mire qué linda esta escritura. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida eterna, mis amados. Ahora, vamos a tener una reflexión. Tome nota de eso porque eso usted lo va a ir reflexionando cada día. ¿Está seguro que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Busca al Señor cada día o solo cuando enfrenta una situación difícil? Porque hay gente que solo cuando está en problemas se acuerda de orar. ¿Se siente incómodo ante la idea de rendirse a la autoridad de Dios? ¿O esto es algo que le da una sensación de seguridad y de paz? Hay gente que se siente incómoda. Ay, no, yo no quiero conocer la voluntad de Dios porque a lo mejor no me va a gustar. Es que nos compromete, obvio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo considera su relación personal con el Señor? Piensa, realmente tú le preguntas a Dios, Señor, ¿te estoy agradando? O usted hace las cosas como quiere y tiene rabietas y berrinches y pelea y discute. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, que le muestre el Espíritu Santo a qué voluntad usted se está alineando, ¿verdad? Y que su buen espíritu nos guíe a toda verdad. Así que vamos a orar en esta mañana y yo le voy a pedir que le pida al Espíritu Santo que lo alinee en este momento con su voluntad, para que usted pueda conocer. Tal vez usted hay cosas que sabe que no están bien y por eso no quiere oír cuál es la voluntad del Padre. Pero si no quiere llegar a la destrucción, pues pídale al Espíritu Santo que le alinee con su voluntad. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces, Señor. Conoces a cada uno de los que estamos acá. Todo está descubierto y desnudo ante tu presencia. No podemos adornar absolutamente nada. No podemos quitar absolutamente nada. Tú nos conoces, Señor. Y sabes que muchas cosas que anhelamos y deseamos o hacemos no están correctas, Señor. El Señor quiere alinearte hoy, quiere hablarte. Vamos a hacer un momento de silencio, yo no voy a orar. Solo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo te hable. El Señor me está dando una palabra antes de que hagamos ese silencio y me dice, a ti te hablo, porque no estás en posición de hacer acepción de personas. No porque tú te sientas amado por alguien, tienes que tener preferencias por ese alguien, porque yo te demando que ames a todos
los que he puesto a tu alrededor. Y no tienes excusa, dice el Señor, porque me conoces y conoces mi palabra. Por tanto, dice el Señor, te demando en esta hora que te alinees a mi voluntad, la voluntad que yo tengo para todos los demás, porque de ello darás cuenta, dice el Señor. El Señor quiere que sientas cuánto te ama. Y por cuanto te ama tanto, Él quiere lo mejor para tu vida. Porque ciertamente, dice el Señor, has pagado consecuencias de tus errores en el caminar del diario vivir. Yo puedo sacarte, dice el Señor, pero necesito que rectifiques en cuanto a tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de pensar, dice el Señor. Gracias, Jesús. El Señor quiere que le entregues tus pensamientos, esos pensamientos que están alineados a la vana manera de vivir de sus padres. Oh, Señor, renunciamos a toda mala idea, mal concepto, mal consejo. Todo lo que recibimos de maestros, de personas con autoridad sobre nosotros que no estaban alineadas a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ven a sanar, Señor, ven a limpiar esos pensamientos de arrogancia, de que tenemos que tener para ser alguien en la vida. Y el Señor me dice que ese pensamiento lo quiere desarraigar. Hay personas que han sentido que si no tienen dinero o posición no son nada. Pero tú vales, dice el Señor. Vales la sangre de mi Hijo. Vales el sacrificio de la cruz. Vales por lo que yo hago en tu vida y no por tus logros, dice el Señor. Gracias, Señor. Ríndele todas tus cargas. Él ha dicho, venid a mí los cargados y agobiados y yo os haré descansar. Si lo crees, entrégale en este mismo momento tus cargas. Gracias, Señor. Tú conoces la carga de cada uno de los que estamos acá, lo que nos duele, lo que nos preocupa. Hoy lo venimos a rendir delante de ti. Te entregamos todo aquello en lo que hemos querido actuar por nuestras propias fuerzas y en lo cual nos hemos equivocado, Señor. Pídale sabiduría al Señor. Señor, tu palabra dice que todo el que necesite sabiduría se la pida a Dios y Él se la dará abundantemente. Aquí hay mucha gente que ha actuado insensatamente. Pídale sabiduría a Dios. Señor, necesito sabiduría para cada paso que yo dé en esta tierra, Señor. Ayúdame a actuar conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora pueden hacer ruido.
Miren, mis amados hermanos, una de las cosas que a mí más me causa conflicto en la vida cristiana o en la vida eclesiástica es cuando una persona me dice, es que Dios me dijo. No sé si le han dicho a usted alguna vez así. Ah, sí. Y ahí dice uno, y entonces ya no digo. Entonces, el hombre sensato o la mujer sensata mejor guarda silencio. ¿Por qué hablo de esto? Porque para poder conocer la voz de Dios, primero necesitamos conocer perfectamente la voluntad de Dios. Sí, amén. No podemos conocer la voz de Dios si no estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y por eso es que a muchas personas que, entre comillas, Dios les dijo, las cosas no les salieron bien. Entonces, es vital para nosotros conocer la voluntad de Dios. Cuando uno desarrolla una relación de pareja en el matrimonio, automáticamente uno con el tiempo va conociendo la voluntad de su cónyuge o de su complemento. Y a veces es hasta en automático que las cosas se dan porque son comunes. Y así tiene que ser nuestra relación con el Señor. Se tienen que dar automáticamente por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en conocimiento pleno de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y miren, Dios, su máxima revelación que ha hecho para el hombre sobre la tierra es habernos dado a Jesucristo. Es la máxima revelación y en Él podemos encontrar la revelación que nos lleva al Padre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Póngase de pie. Vamos a despedir este bendecido servicio y salimos con una consigna. La consigna no es la Navidad. La consigna no es X, Y o Z lo que está pasando afuera. La consigna es consagrarnos para conocer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántos se comprometen? Amén. Gloria a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, bendito Dios, por hacerte propicio a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias te damos porque nos hiciste, ¿cómo se llama? Adecuados, nos hiciste propicios, mi Dios, para conocer tu voluntad. Ayúdanos a través de tu Espíritu a no defraudarte, Señor. Padre, ayúdanos a que se cumpla lo que está escrito en tu palabra, de no ser solamente oidores, de no ser solamente conocedores de tu voluntad, sino de ser hacedores de tu voluntad. Por eso, Padre, para que mis hermanos y yo podamos realizar esta maravillosa misión, Señor, yo vengo a bendecir en esta hora a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, los varones que no se han apuntado, por favor, se apuntan, y las personas que no se han apuntado para el desayuno, por favor, no se vayan sin apuntarse, porque como dijo la pastora la semana pasada, se va a quedar sin tamal. 20 quetzales va a costar el desayuno. Si se le dificulta, hable, por favor, hable, no se quede sin la bendición. Que el Señor les bendiga, a mis amados hermanos. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.
boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia.